Bienvenidos a esta nueva serie, Un año sin iglesia. Este ha sido un año difícil, está siendo todavía un año difícil, un año oscuro, con muchas dificultades. Y nos hemos propuesto a traer esta serie para reflexionar juntos, para tener un diálogo juntos. Veis que no estoy solo, estoy bien acompañado con Javier, con Josué. Un diálogo juntos durante 3 semanas en el que vamos a estar pensando en cómo ha sido nuestra relación con la palabra de Dios, cómo han sido nuestras relaciones unos con otros y cómo ha sido nuestro servicio a Dios en este año. Está claro que nosotros no pensamos que hemos estado un año sin iglesia. Es una expresión que alude al sentimiento que hemos tenido muchos, a las sensaciones que hemos tenido al tener el local cerrado, al no poder vivir, disfrutar de la vida de iglesia que hemos vivido habitualmente, lo que ha sido nuestros hábitos. ¿En qué consisten nuestras reuniones? Pues si tuviéramos que ver los elementos principales, diríamos que nuestras reuniones tienen palabra, nuestras reuniones compartimos el pan, tenemos alabanza, tenemos oración y en esencia, en este año que ha habido pandemia y hemos estado en casa, encerrados, sin tener esas reuniones presenciales, hemos vivido algunos todavía más pendientes de predicaciones online, algo que ya sucedía antes de la pandemia, que muchas personas ven una predicación, otra predicación, en esencia nada malo, pero es importante que eso no sea lo único que hacemos. Es importante entender que no podemos vivir solo de lo que otros dicen, de predicaciones de otros, sino que tenemos que tener una relación personal con la palabra. Una cosa que nos puede suceder, o el hecho de consumir mucha predicación, puede causar algunas cosas que voy a lanzar ahora y que luego reflexionaremos con más calma. Por ejemplo, podría causar una desnutrición. Podemos estar eligiendo qué palabra escuchamos de una forma personal, interesada, y olvidarnos de otras partes de la palabra. Puede causar, por ejemplo, una dependencia a otros para escuchar la palabra. Quiero leeros unos versículos o un versículo en Éxodo, capítulo 20, para ilustrar esto. Por ejemplo, el pueblo, Yahvé desciende al monte Sinaí y el pueblo no quiere acercarse a hablar con Dios directamente. Le dicen a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros. Alimentarse exclusivamente de predicaciones online o de predicaciones comunitarias puede producir un efecto parecido, de que no estamos dejando que Dios nos hable, estamos solo escuchando a mediadores, a intermediarios. Puede provocar pereza espiritual, siempre otros cocinando la comida para nosotros, preparándola para nosotros. Al final de cuentas puede causar una especie de efecto placebo en el que tenemos la ilusión de que estamos teniendo una relación con la palabra de Dios cuando lo que estamos teniendo es una relación con personas que nos transmiten lo que ellos entienden de la palabra de Dios. La ilusión de tener una relación personal con la palabra cuando en verdad lo que estamos haciendo es consumir predicaciones con frecuencia. Esto se venía produciendo antes de la pandemia y quizá la pandemia lo ha hecho crecer exponencialmente. Pero lo importante al final es tener una relación personal, íntima, exclusiva, propia con la palabra de Dios. Javier, ¿cómo podría ser esto de alimentarse entonces de una forma sana de la palabra? ¿Hay algo en la palabra que nos hable de este tema? Bueno, Óscar, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos lugares donde nos habla, pero a mí me gustaría ir directamente a lo que dice Jesús, ¿verdad? En Mateo 4, queréis abrir la Biblia, en Mateo 4, versículos de 1 al 4, son las tentaciones que Jesús sufre estando en el desierto. Y vamos a leerlo directamente de la palabra. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos encontramos con Jesús, que está después de 40 días y 40 noches, tiene hambre, es lo normal. Es normal que tenga hambre.
porque necesita alimentarse, si no podría caer enfermo o podría morir, ¿verdad? Entonces, esta hambre es esta sensación que tenemos que indica que hay una necesidad vital que se tiene que suplir, ¿verdad? Esto es de vida, es algo importante que tengamos hambre, ¿no? Pero la tentación viene en esta situación de debilidad para que a ver si se puede aprovechar de manipular a Jesús, aprovecharse de esta situación de debilidad para probar a Jesús. Probar a Jesús en cuanto a su identidad, una identidad que había sido ya declarada por el Padre hacía poco, que el diablo seguro que debía haber estado escuchando por ahí, y ahora le digo a Jesús, pero en esta situación ahora que tienes hambre, ¿estás convencido de que eres que eres hijo de Dios? Y Jesús no quiere entrar en el juego y dice, mira, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Fijaos bien, toda palabra, no una parte, Nuevo Testamento, Antiguo, no, toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que el pan es un elemento esencial, es necesario el pan. Y aquí el diablo se estaba refiriendo, y Jesús entendía los panes, las hogazas, lo que está hecho de harina y agua, ¿verdad? Estaba refiriéndose a este punto. Pero también el pan representa los alimentos básicos o necesarios para el mantenimiento del cuerpo humano, ¿verdad? No es posible vivir sin comer. Si no nos alimentamos, podemos enfermar e incluso morir. Esto está clarísimo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ahora bien, Jesús se está refiriendo no solamente al ser físico del hombre. Jesús no era un gnóstico, no era los que pensaban que el cuerpo es malo y el alma es buena. Jesús está haciendo referencia a todo el ser. Implica el cuerpo, el alma y el espíritu. Y dice, mira, oye, tenemos que alimentar a este ser integral. Al cuerpo dale patatas, dale buenos filetes, pero no te creas que esto va a hacer que tu alma funcione mejor. El alma necesita otro tipo de alimentos, necesita cosas que tengan que ver con la psique, con las lecturas que haces, con el arte, con la cultura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que de hecho Jesús dice no solo exactamente, de pan, exactamente. O sea, de pan sí, pero no solo de pan, sino algo más profundo, ¿no? Exactamente, o sea, el pan te servirá para tu cuerpo. Claro. Podrás hacer una buena musculatura según lo que hagas, lo que comas, ¿verdad? Pero es que está hablando a más de algo que tiene que ver con la persona espiritual. Aquellos que hemos tenido una experiencia con Jesús, hemos nacido de nuevo, se ha engendrado un bebé en nosotros espiritual y este bebé tiene que estar alimentándose, ¿verdad? Entonces dice, puedes comer buenos alimentos, pero también físicos hay malos alimentos. La tierra no solamente da lo bueno, da también lo malo. Puedes leer buenos libros y ver buenos conciertos o tener buenas lecturas o ver buenos programas de televisión, pero también los hay malos. Pero lo que dice pero lo que solamente es bueno es la palabra de Dios. ¿Has fijado? La palabra de Dios es buena, es algo que te va a ayudar para que el espíritu, esta nueva criatura, se vaya desarrollando, ¿no? Hay palabras espirituales, pero no quiere decir que todas salgan de la boca de Dios. Del mundo espiritual de maldad hay mucha palabra, pero no quiere decir que salga de la boca de Dios. Ahora dice, no, lo que te va a ayudar es la palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí es algo muy importante donde hay mucha gente que se está equivocando, ¿verdad? Porque hacen interpretaciones que son verdaderamente de la palabra, que son verdaderamente demoníacas, ¿no? Entonces, es algo muy importante el hambre. El hambre es algo que esta necesidad que tenemos de comer es algo que nos ayuda a vivir. Vosotros sabéis que sois padres, ¿no? Que cuando el niño no quiere comer se crea un problema en la familia. Toda la familia está dando vueltas alrededor del niño que no quiere comer, ¿no? Y vais al pediatra y a ver qué pasa y probate esto y probad lo otro. Hay un problema en la casa, ¿verdad? El hambre es importante porque si no este niño se nos va a enfermar, le puede pasar cualquier cosa, incluso se puede morir, ¿verdad? Ahora bien, Jesús no estaba menospreciando el alimento físico. Estaba diciendo que no solamente es el alimento físico lo que necesito. Hay un hambre que también es espiritual. Hay un alimento que tengo que dar a esta nueva criatura, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que pensar aquí es, ¿realmente nos preocupa tener hambre espiritual? Tener hambre del alimento que pueda ayudar a esta criatura nacida de nuevo que está dentro de mí para desarrollarse, para crecer, para madurar. ¿Me preocupa esto o no me preocupa? Porque si me preocupa de la misma manera que me preocupa cuando mi niño no quiere comer, entonces yo tendré que tomar unas medidas. Lo primero que hago es irme al pediatra, pero aquí en este caso esta preocupación se tiene que convertir
a buscar el pediatra divino. Señor, ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo hambre de comer tu palabra, de estar contigo, de recibir lo que tienes que darme. Es ir al pediatra divino, es ir a Jesús, es ir a Dios. Señor, mira, me está pasando esto, no tengo ningún hambre, no siento hambre de comer la palabra, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué comemos? Esto es otro punto. ¿Qué comemos? ¿Cómo debe ser mi dieta? Bueno, pues hay unos principios básicos que es una dieta tiene que constar de buenos alimentos, alimentos que sean nutritivos, alimentos que sean idóneos, alimentos que te aporten unos nutrientes necesarios para tu cuerpo, beneficiosos. Claro, Javi, porque tú dices, ¿qué pasa cuando no tengo hambre? A veces no tengo hambre porque he comido, pero lo que no toca. Exactamente. Me he llenado con cualquier otra cosa y entonces estoy lleno. Claro, he comido. Claro. Pero no es lo mismo comer que comer bien, ¿no? Exactamente. Por ahí vas, ¿no? Muy buena, sí, esta distinción es muy interesante. A lo mejor te has llenado de pipas y llega la hora de comer, al niño, no comas, le decimos al niño, no comas más de esto, que ahora viene la comida, ¿verdad? Exacto. Lo estamos haciendo esto, ¿no? Pues esto puede pasar lo mismo con nosotros. Ajá. Quizás haya cosas que nos quiten el hambre. Nos quitan el hambre espiritual. Podría ser que hubiera cosas de estas, ¿no? Entonces, equilibrada, una variedad de alimentos con sus diversas propiedades, por eso dice toda palabra. La palabra tiene diferentes funciones de acuerdo a mi situación y a mi vida, a mi madurez, etc. Toda palabra es buena, no puedo desechar. Por eso yo creo que es bueno a veces leer la Biblia así con un poco de tirón, porque te encuentras con sorpresas, ¿verdad? Te encuentras con sorpresas, ¿no? Y además tiene que ser una dieta sostenida. No puede ser que me pegue el gran atracón de mi vida y me quede a reventar y diga, no, ahora tengo que hacer la digestión por 3 días. No es esto. Es la palabra cada día, ¿no? Por eso dice, el pan nuestro de cada día, que necesito cada día, dámelo hoy. Dámelo hoy en este momento de mi vida que estoy viviendo, en estas circunstancias que estoy viviendo, ¿verdad? Lo de atracones, no en plan comida navideña. Exactamente, muy bueno, es verdad. Las comidas navideñas, ¿verdad? Que después pagamos el precio durante unos días. El almax tiene que estar a mano, ¿verdad? Entonces, la palabra predicada en el contexto comunitario forma parte de la dieta. Forma parte de la dieta. Pero no es la dieta. No hemos dicho que sea malo escuchar predicaciones. No, de ninguna manera. No. Pero no puedo estar dependiendo de las predicaciones. Porque haremos lo que decía Óscar antes, ¿no? Nos podemos convertir estas predicaciones en una especie de placebo que nos hace sentir bien, ya he cumplido, ya he comido. Pero no es exactamente. La dieta comunitaria es buena, pero dentro de la dieta comunitaria hay una dieta que es específica para mí. Y os voy a poner un ejemplo que podemos entender fácilmente. Imagínate que el domingo se está predicando del gozo. Filipenses, ¿verdad? Están gozosos y tal. Pablo nos dice cómo estaba él y estaba gozoso, ¿verdad? En qué situación vivía. Pero esta palabra que se está predicando, que es a nivel comunitario, a nivel general, me está haciendo reflexionar en por qué yo no tengo gozo. Pero es que yo no tengo el gozo. Yo estoy atosigado por situaciones, por cosas que me están pasando. No tengo ningún gozo, ¿verdad? Esto puede ocurrir. Y entonces el Espíritu Santo, usando esta palabra general, comunitaria, dice, es que tú tienes un asunto que no has solucionado todavía con Dios. David, ¿qué pasaba? No había solucionado su problema con Betsabé. Hasta que aquel hombre dice, le cuento una historieta y el tío dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Claro. ¿Pero qué escribió David? Un salmo de arrepentimiento. Se arrepentía. Y a partir de este salmo, en los versículos 7 al 9 del Salmo 51, dice, purifícame con hisopo, que eran las hierbas, el ramito de hierbas con el que se cogía la sangre y el día de la expiación se mojaba con sangre a la gente, diciendo, vuestros pecados quedan cubiertos, quedan limpios, ¿verdad? Pues dice, purifícame con hisopo, límpiame primero y después yo sentiré el gozo y la alegría. No, entonces fíjate bien, de una dieta general me ha venido una dieta personal y especial para mí. La predicación comunitaria es para todos y eso implica que forma parte de mi dieta personal. Claro, pero después el Espíritu coge algo de esta predicación comunitaria y me lo aplica a mí personalmente, que quizás a ti no te lo aplique, ¿entendéis? O sea, no podemos prescindir de la dieta comunitaria, ni mucho menos. Esto no iría bien, ¿no? Entonces, mi dieta en este caso, en este ejemplo que he puesto, sería arrepiéntete para tener el gozo de la salvación. ¿Entendéis? O sea, de un punto me ha llevado al otro. El dietista, al final de todo, es el Espíritu Santo. Él es el que sabe mi dieta
la sabe perfectamente y el que la decide y el que me lleva a hacerla. Tiene una dieta especial para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra situación, a nuestra necesidad, a lo que estamos viviendo. Y hay algo muy importante del Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad, pero nos guía a nuestra verdad. No solamente a toda verdad desde el punto de vista teológico, a nuestra verdad. Mi verdad era que yo me tenía que arrepentir. Entonces la obra, el dietista dice, no, tú tienes que hacer esto, ¿verdad? La aplicación de la verdad a tu momento. Exactamente, ¿no? O sea, sí, es verdad que nos guía a toda verdad, obviamente, pero a mi verdad también me guía. Pero no toda a la vez. Exacto. No la podríamos soportar. Podríamos asumirlo. ¿Qué va? Entonces, aquí lo que entendemos es que es necesaria una relación íntima con el Espíritu Santo y la palabra de verdad. Sin esta relación íntima, como decía antes Óscar, nos podemos autoengañar pensando que ya hemos recibido cuando aquello no ha sido así, ¿verdad? Ahora, el acto de comer, ¿qué implica el acto de comer? Todos comemos cada día, pero quizás no hemos pensado muy bien qué es lo que ocurre aquí, ¿no? En primer lugar, nos ponemos unos alimentos en la boca, los ingerimos y empezamos ya un proceso de masticar estos alimentos para que puedan ir al estómago, ¿verdad? Correcto. Entonces, claro, esto requiere un tiempo especial. No podemos comer de cualquier manera, ¿verdad? Como vemos en las películas americanas, que el tío está allí en el despacho, se hace traer una comida china y mientras está resolviendo un expediente está comiendo. No es esto. En el Mediterráneo, por lo menos en España, decimos sentémonos a la mesa. Exacto. Es muy interesante sentarse a la mesa, hagamos algo especial, ¿verdad? Toda la familia, si es posible, vamos a sentarnos a la mesa, ¿verdad? Entonces yo creo que para comer la palabra también es necesario tomar un tiempo específico, ¿verdad? Ya sabemos que podemos ir de un lado para otro, escuchamos, pensamos, oramos, pero para ir bien necesitamos dedicar un tiempo específico para comer la palabra, ¿verdad? Sentémonos a la mesa, sentémonos a la mesa. Entonces, yo me acuerdo que muchas veces en mi antiguo trabajo, estuve 24 años trabajando en una empresa de alimentación y mi trabajo era visitar a los cocineros, ¿no? Y claro, tenía mucha relación con mucha gente de la hostelería. Y me acuerdo que había dos tipos de cocinas. Una en que no podías ir a una hora determinada porque la familia, o sea, los miembros del staff, los cocineros, los fregaplatos, los camareros, se reunían todos, paraban todo y se reunían a comer. Y allí no podías interferir para nada. No eres bienvenido en ese momento. No, es que yo sí lo sabía, ya no iba, ¿eh? Y les decía a los vendedores, no vayáis a este sitio a esta hora porque no os atenderá. Además, se enfadará, podéis perder una venta, ¿no? Pero había otros lugares que el cocinero lo veías allí trabajando y tal, y mientras tanto comía por aquí, picaba de allá. Este hombre seguro que con el tiempo iba a tener un problema gástrico, ¿verdad? Casi seguro. Entonces, se nos aconseja que comamos unas 5 veces al día, no mucho, para que facilitemos la digestión. Porque el objetivo de comer no es solamente comer, tenemos que digerir, tiene que haber una digestión adecuada, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Estabais comentando antes, entre los dos, ¿no?, que la palabra predicada forma parte de la dieta, pero no debe sustituir la dieta. Y me gustaría reforzar este punto que estáis diciendo, porque no estamos diciendo que la palabra comunitaria está mala. Simplemente está mal que la coloquemos en un sitio inadecuado. No es toda la dieta, es parte de la dieta, pero no podemos estar comiendo solo de eso. Hay que comer de más cosas. Pienso un poco en nuestras raíces como movimiento protestante, ¿no? Hace unos 2, 3 años, 4, celebrábamos los 500 años de la Reforma, y una de las grandes innovaciones o de los puntos ejes principales que trajo la Reforma fue traducir esto al alemán. Antes estaba en latín, la gente no podía tener una relación directa con la palabra ni comer directamente, porque estaba en latín, y lo que hizo Lutero fue traducir esto al alemán, al idioma de la gente, para que la gente pudiera comer directamente en su casa y no solo tener que venir a la iglesia a comer. Entonces, la predicación debe enriquecer nuestra alimentación, pero nunca puede sustituir nuestra vida devocional. No. Si no, la estamos colocando en un lugar inadecuado y no nos está nutriendo, tal y como tú decías, pero no porque la predicación sea mala, sino porque la estamos comiendo de manera inadecuada. Pensaba un poco también en cómo el comer también está muy relacionado con nuestra madurez.
Y a mí que me gusta ilustrar esto, y a veces en un formato a lo mejor más juvenil, de campamento o taller, la mejor manera de representar esto siempre ha sido, yo he cogido a una persona adulta y le he intentado dar de comer, ¿no? Entonces, pues quiero que os imaginé, ¿no? Que yo ahora cogiera a Óscar y le pusiera un babero y cogiera aquí un yogur y dijera, venga, vamos, el chucuchu del tren. No, pero sería ridículo. En cambio, ver a Óscar con su hijo Mateo haciendo eso, Es lo más normal. lo más natural del mundo. Claro, Venga, claro. vamos, come y tal. En cambio, que un adulto se lo haga a otro adulto es raro, es ridículo o nos está indicando algún tipo de problema, ¿no? De que haya un tipo de problema y entonces tengo que... Exacto, una enfermedad o lo que sea. Entonces, cuando somos pequeños, nuestros padres nos cocinan y nos dan de comer. Pero cuando ya soy un niño, mi padre me cocina, mi madre me cocina, pero ya como solo. Y luego, cuando soy mayor, yo cocino y yo me lo como. Y ya cuando soy independiente, yo compro la comida, yo la cocino y yo me la como. Exactamente. Entonces, si aún estoy esperando a que otro compre la comida por mí, otro la cocine por mí y otro me la dé de comer, esto está hablando de cierta inmadurez, que hay un momento de mi vida que es natural, pero yo tengo que evolucionar. No me puedo quedar como un adulto que aún me tengan que hacer todos ese tipo de cosas. Mencionabas el pan nuestro, el comer cada día, etcétera, etcétera. El maná, a mí, esto me recuerda un poco al maná, ¿no? En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel 40 años en el desierto, y esos 40 años en el desierto Dios enseñó principios básicos o fundamentales para que luego en tierra de promesa no se perdieran. Y si vamos a Éxodo 16, versículo 15 y 16, y luego pego dos saltos, al 19 y al 21, para poder ir al meollo del asunto y no enredarnos, que cuando habla del maná, de este pan que el Señor provee, este es el pan que el Señor os da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Y luego, os digo, pego este pequeño salto al versículo 19 que dice, entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Y luego, versículo 21, después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Es muy interesante este principio que Dios quiere enseñar. Cada familia debe salir a buscar su propio alimento. No se trata de Moisés con sus 70 ancianos, sus 70 consejeros, sus 70 ayudantes, que Moisés recoge el pan y se lo da, y eso se lo dan, no sé, como, yo qué sé, la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Que los discípulos cogían el pan y se lo llevaban a la gente que estaba sentado. No, aquí es cada familia sale. Cada familia intencionalmente va a salir a buscar su alimento y cada día. Lo de hoy te vale para hoy. Cómelo y disfrútalo. Mañana Dios tiene algo nuevo. No puedes estar comiendo pan duro de hace 3 meses porque fue súper bueno esa palabra. No. Cada día Dios tiene algo nuevo y cada día hay que salir a buscarlo. Y dice la Biblia en Éxodo que Dios le daba el alimento a cada familia conforme a su necesidad, que esto está muy hilado con lo que tú decías, de que daba a comer a todos, pero a cada uno conforme a su necesidad, adaptado totalmente a la necesidad de cada familia. Estamos hablando mucho de comer por lo menos todo el acto externo de comer, de comprar, de cocinar, de comer, pero tú ya sugerías antes, y quizá puedes profundizar un poco más en ello ahora, que luego está todo lo que pasa dentro, ¿no? Porque la comida entra y tiene que ser metabolizada, es decir, puedo comer mucho y puede no servirme para mucho. Claro. ¿Puedes ahondar un poquito en este tema Sí, de lo que sí. pasa dentro? Pero si me permites, tomando lo que ha dicho, la línea que ha empezado Josué, me ha tocado algo, ¿no? Es el pan, el maná era bueno. Total. Era bueno, pero el maná de ayer, hoy ya no te sirve. Curioso, y era bueno, era palabra, ¿no? Era pan, ¿no? Pan bajado del cielo, sí. Me voy a centrar un poco en lo que tú decías, ¿no? Es verdad que llenar el estómago de comida, si no se hace una digestión, una metabolización, casi seguro que lo vamos a tener que devolver. El estómago mismo dice, no, esto no me interesa, esto está pasado, no me interesa fuera, esto te puede hacer daño, ¿verdad? Entonces yo aquí lo que voy es a leeros algunas notas que he tomado acerca de la digestión, porque en este tema yo soy un profano y he tomado, no tengo idea. Entonces he tomado un par de notas. De comer entendemos todo. Sí, ahora de cómo funciona lo demás ya es otro tema. Pues he tomado unas notitas, ¿no? Dice que la digestión es el proceso mediante el cual
los alimentos se descomponen en sus partes más pequeñas. O sea, que aquel trozo de bistec que te has comido, ¿verdad?, va a quedar descompuesto, ¿no? Correcto. Para que el cuerpo pueda usarlos como fuente de energía y para formar y mantener los tejidos. Cuando comemos, los alimentos no están en una forma que el cuerpo pueda aprovechar sus componentes para nutrirse, ¿verdad? No pueden. Entonces, deben transformarse en moléculas más pequeñas antes de ser absorbidos a través de la sangre y ser transportados a las células de todo el cuerpo. Este ocurre por medio de los fenómenos químicos, o sea, todos estos jugos que se generan, jugos gástricos que se generan, que son aportados por diversos órganos, ¿verdad? Después un trabajo mecánico del intestino, una movilidad de los intestinos. Allí es precisamente los intestinos que se absorben los diferentes nutrientes. Pasan a la sangre y son distribuidos a las distintas partes del cuerpo. Este es el proceso digestivo, grosso modo. Yo no soy médico ni nada, ¿no? Pero yo creo que aquí nos da una enseñanza, ¿verdad? Todo eso que hemos comido tiene que ser metabolizado. No se puede quedar ahí los trozos aquellos, aunque los hayamos masticado, no se pueden. Tiene que metabolizarse, ¿no? Entonces, me gustaría que fuéramos al Salmo 119, versículo 15. Dice algo interesante que nos ilustra un poco todo esto, ¿verdad? Salmo 119, 15. ¿Lo tienes? Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? Te lo leo. Dice, Sí, sí. meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos. Meditaré es una palabra muy interesante, porque si vamos al hebreo, nos hace entender que es una palabra que tiene que ver con el rumiar, lo que hace un animal, que le va dando, ¿verdad? O sea, y si vamos al diccionario de la Real Academia, nos dice que es reflexionar, mascullar, esto, ¿verdad? Mascullar. Entonces aquí es muy interesante porque en el hebreo nos hace ver lo que hace un animal, ¿no? Un animal que coge la comida a una vaca, por ejemplo, ¿no? Claro. Empieza allí a comer y todo el día ves que está... y no está comiendo inmediatamente, pero a pesar de... vas que está rumiando, ¿verdad? Es muy interesante porque muchas veces decimos que una persona está enfocada en pensamientos profundos, está rumiando. Pero es que rumiar tiene que ver con lo que hace un animal, un rumiante, ¿verdad? Esta persona no es un rumiante, pero esta persona está enfrascada y rumiando y meditando en algo que le está preocupando, ¿verdad? Entonces, este es muy interesante, dice, en tu palabra meditaré, rumiaré, vendrá, volverá, y en este proceso voy a llevarla al intestino y allí será asimilada, ¿verdad? Y serán sacados los componentes que hay para mi nutrición. Pues esto es lo que pasa con la palabra, hermano. Si yo no como, no le doy posibilidad a la digestión, ni le doy posibilidad a ser metabolizado. Yo tengo que comer. Claro. Si yo no como, pues no habrá un efecto. Por eso es lo que decíamos en algún momento, de que aunque sea algo... Bueno, yo diría, expongámonos a la palabra. Expongámonos delante de la palabra. Permitamos que comamos la palabra. No te preocupes mucho si en aquel mismo momento no pasa nada. No te preocupes. En fe crees que esta palabra va a tener un efecto en tu vida, en el momento en que sea metabolizada. Pues yo creo que ¿de qué sirve comer y comer si no metabolizamos? No sirve para nada. Hay gente que come mucho y no tiene fuerza, por ejemplo. O come mucho y está enferma. Hay que metabolizar esto, ¿verdad? Y en el versículo 11 de este Salmo 119 dice algo más. Dice, ingerimos en el 11. Sí, por favor. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, lo que tú has dicho. Pero lo he guardado porque lo he cogido, si no, no lo puedo guardar. Por eso es tan importante, hermanos, no me canse de decirlos, el ponernos, sentarnos a la mesa con la palabra. Hay personas que dicen, es que no me ha dicho nada el Señor. Tú no lo sabes si te he dicho. Quizás no te he dicho en este momento nada, pero allí ha quedado. Y en el momento menos... El proceso. Claro, claro. Si no le damos la oportunidad, no habrá este proceso. Me estás haciendo pensar que claro, la palabra está fuera, el alimento está fuera, lo comemos, lo digerimos y entonces se metaboliza, pasa a ser nosotros, pasa a convertirse en nosotros. Algo estaba fuera y ahora la palabra estaba viva, fuera, ahora me da vida y soy yo encarno la vida, ¿no? Exactamente. Al encarnar la palabra que es vida, encarna vida en ti. Que es lo que le ocurrió a la Virgen, ¿os acordáis, no? Sí. Dice, el verbo se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne, no? Pues dice, el Espíritu Santo te va a cubrir y el ser que vas a engendrar es Dios mismo, ¿no? Es
es el Hijo de Dios, el llamado Hijo de Dios. Pero fíjate bien, María tuvo que tener este impacto, este contacto con la palabra. El contacto con la palabra le vino a través del ángel. O sea, nosotros recibimos un contacto con la palabra y luego ya no nos tenemos que preocupar. Es que nos preocupamos demasiado por un efecto inmediato de la palabra. Hay muchas personas que no, el Señor no me dice nada. Pero un momento, que te va a decir, yo no sé cuánto te va a decir, pero yo creo que la palabra que tú has atesorado en tu corazón va a dar un fruto. Es un tema de fe también, ¿no? Entonces, yo pienso que hay algo muy importante para poder llevar a cabo este proceso, ¿verdad? Que es la oración. La oración quita todo lo inútil de nuestra comprensión de la palabra. Yo puedo estar meditando la palabra y, como hemos visto, el enemigo le quiere interpretar a Jesús algo que no era aquello. Yo estoy meditando la palabra, pero... Usando la palabra. Usando la palabra, exactamente, ¿no? Claro. Estoy meditando algo y entonces de golpe y porrazo tengo un cruce de cables, cruce de pensamientos, ¿verdad? Y entonces la oración es lo que va a hacer que lo que sea genuino se quede allí y sea metabolizado y aquellas otras cosas sean quitadas. Es esta humildad de decir, Señor, mira, yo sé cómo soy, sé que meto cosas, puedo hacer lo que llamaríamos en hermenéutica una eisegesis, le puedo meter yo dentro algo que no, Señor, por favor, háblame. Y esta humildad permite que el Espíritu Santo haga el trabajo y que la palabra se pueda encarnar en nosotros. Y entonces esta palabra, en el momento que Dios quiera, tendrá un efecto de vida, pues en un momento de depresión, en un momento de angustia, en un momento de dolor, en un momento de dirección, me va a ayudar a tomar las decisiones que tengo que hacer. Pero no nos desanimemos si cuando estamos comiendo la palabra no vemos frutos inmediatos, ¿verdad? Claro, yo sé que el tema es la predicación, la palabra, perdón, pero es que es muy interesante lo que dices de la oración, ¿no? Porque a veces entendemos la oración como un acercarme yo a pedir y quizás que la gente me entienda el énfasis que doy. La oración es para que yo cambie la voluntad. Parece que a veces es para que yo cambie la voluntad de Dios, ¿no? Pero la oración, Jesús dice, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad. Es más bien sincronizarme yo con la voluntad del Padre. Entonces, claro, leer, estudiar, meditar en la palabra sin esa oración, al final es como que me acerco a la palabra para ver si yo tengo razón, en vez de buscar la voluntad de Dios y saber discernir su voz dentro de estas letras, ¿verdad? Exactamente, sí, yo creo que es este reconocimiento de las posibilidades que hay de autoengaño y esta humildad de decir, Señor, yo no me fío de mí mismo, échame una mano. Lo que estoy entendiendo es esto. Total. Claro, es que al final la relación que debemos tener con la palabra es una relación viva. La misma Biblia nos habla, ¿no? de la palabra está viva, ¿no? Es viva, es eficaz, etcétera, etcétera. Y es que nuestra relación con este libro tenemos que entender primero cómo es este libro. Es dinámico, está vivo. Algo que está vivo es algo que se mueve, algo que se relaciona, que interactúa. Me recuerda un poco al dicho, no sé si lo habéis oído alguna vez, de no te puedes bañar 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el río es dinámico, son aguas que se mueven. Entonces te metes ahora, pero 5 minutos después esas aguas ya no están, esas aguas pues han seguido su fluyo. Entonces tú cada vez que te metes en el río, realmente las aguas son nuevas. Por eso está tan fría. No sé si os ha pasado que yo, como soy más del Mediterráneo, esta agua calentita, cuando me he ido al norte, en la península, y me he intentado bañar en un río, madre mía, está fresquísima. ¿Por qué? Porque es que Corre y se mueve, claro. Al final, Dios quiere con nosotros una relación que no sea intelectual, que no solo sea intelectual, busca algo más dinámico, algo más vivo. Yo, un poquito para hacer la broma, un poquito para forzarles un poquito, me gusta hablar con los jóvenes y les digo que hay una enfermedad que se extiende entre ellos, que es el cabezonismo espiritual, ¿no? Aquellos jóvenes que se saben todas las historias, ¿no? Y que les vas a predicar de David y Goliat y dicen, ya me la sé. O que les vas a predicar de Moisés y la vara y dicen, ya me la sé. No, es que la Biblia no es para que te la sepas. La Biblia es para que te relaciones con ella y no para engordar tu cabeza. Por eso te digo cabezón espiritual, de que te lo sabes todo, pero la relación con la palabra no debe ser una relación intelectual. Como si fueran aguas estancadas, exacto, ¿verdad? Del agua que salta para la vida. Exacto. ¿no? Parece ser que una vez ya me sé que David mató a Goliat, no me puede decir nada más. No, eso sería un cuento, eso sería una historia. Pero no es un cuento, es una historia, es un libro que está vivo. Yo qué sé, Javi, ¿cuántos años llevas estudiando la Biblia? Bueno, pues hace 51 años ahora, en abril. 51. Sí. Ayer, o sea, desde ayer más o menos. Más o menos.
¿Y tú cuántos años llevas? 4 días. Comparado con 50 años, 4 días. ¿Qué libro se puede estudiar 50 años y tener la sensación de que no se ha acabado? Porque yo te diría, ¿se ha acabado ya? No, no se ha acabado. ¿Por qué? Porque no es un libro, es algo más que un libro, está vivo. Y lo que él pretende, Dios, a través de... es tener una relación personal. Amén. Y él ha establecido la palabra como un medio principal. No digo que sea el único, pero es un medio principal y básico por el que él se quiere relacionar con nosotros, tener una relación directa. Mencionaba Óscar al principio, el pueblo diciéndole a Moisés, ¿ves tú? Y a ver qué te dice Dios, ¿no? No podemos tener esa relación con Dios. No. Predicador, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para mi vida? Pregúntale tú. He hablado antes de la Reforma. La Reforma nos tradujo la Biblia. Pero otra cosa que toda Reforma es eliminar intermediario. Sacerdocio universal. Yo no tengo que ir a un sacerdote a preguntarle qué quiere Dios para mi vida. Obviamente hay gente que me aconseja, que son buenos, que me ayudan, que me guían, que me pastorean. Pero no puede ser, no hay intermediarios. Creo que Dios quiere una relación directa con nosotros. De hecho, sin esa relación directa, Jesús, nos contaba antes Javi, es el pan, hemos empezado por ahí. Entonces el pan es una persona. Correcto. Entonces el comer el pan es relacionarme con una persona, es la encarnación, él es la encarnación, el logos es la encarnación de la palabra, pero al mismo tiempo el hecho de que yo coma la palabra hace que la palabra se encarne en mí, que la palabra no es solo un libro, como estás explicando, sino que yo como este alimento, lo metabolizo, lo digiero, forma parte de mí y entonces yo vivo la palabra, encarno la palabra, ¿no? O sea, la relación. Totalmente. Es que no podemos pensar en la palabra si nosotros no empezamos a interactuar con ella. Yo llevo toda la vida en la iglesia, he escuchado muchas predicaciones y da igual la analogía o metáfora que utilices para referirte a la palabra, todas ellas llevan implícitas algo más que un conocimiento intelectual y nos llevan a la acción. Hemos hablado de la comida, ¿no? Pues de nada sirve que tú conozcas la dieta que necesitas. Si no vas al local donde venden los productos que tú necesitas, si no apartas el dinero económico para comprar los productos que tú necesitas, si no cocinas, si no le dedicas el tiempo, o sea, si no condiciona tu compra, tu comida, dónde compras, etcétera, etcétera, entonces ¿de qué te sirve saber cuál es la dieta correcta? No sirve para nada. Necesitas ponerlo en práctica. Hemos hablado de que en otros momentos se escuchan predicaciones que la palabra de Dios es como una medicina que te sana. Bueno, pues las medicinas tienen un prospecto, tienen un orden. De nada te va a curar una medicina en el botiquín. Tienes que tomarlo y tomarlo según el prospecto y tomarlo de una manera adecuada. Si no, no me lo tomo, esto no me va a curar. Igual que, como hacíamos el atracón, ¿no? Meterme un bote de pastillas de golpe, no. Hay que tomarla pues, en su dosis diaria, etcétera, etcétera. En Santiago mismo, capítulo 1, 23-24, dice que de qué sirve mirarse un espejo, ¿no? La palabra es un espejo, pero ¿de qué sirve mirarme un espejo? No sirve para nada. Si yo tengo la cara manchada y yo lo vea, no cambia nada hasta que yo no cojo una toalla, la mojo en agua y me doy. Claro. El espejo no es para mirarme, el espejo es para modificar y tengo que actuar. En otro momento también nos dice que la palabra de Dios es como una lámpara. Y yo quiero compartiros un testimonio personal de que Dios es muy bueno conmigo. Cuando acaba el año 2019, a mí me gusta a veces, ¿no? Pues hacer un poco de mirar hacia atrás y viene un año nuevo, etcétera, etcétera. Y quedé muy decepcionado conmigo con el tema del devocional. Mi vida devocional fue realmente pobre en 2019 desde mi punto de vista. Y me propuse cambiarla, colocarla en el lugar adecuado. Yo estaba dedicando mucho tiempo por las noches, pero claro, pues ya, quizás soy más viejo o lo que sea, las noches ya no era tan más productivo. Entonces dije, no, pues ahora vamos a empezar por la mañana, aunque me cueste más. Y qué bueno, Dios, porque cogí ese hábito en enero, luego sigo en febrero, y cuando llegó marzo, menos mal que yo había cogido ese hábito, porque llegó esa pandemia, ese momento de oscuridad, no sé cómo se sintió cada uno, pero era como que no había esperanza, ¿no? Al principio era como todo noticias malas y todo va a ser terrible. Y hemos seguido con noticias malas. Y al final esa lámpara, si no la enciendes, si no la pones delante tuya, no te está dando luz, no te da calor, vas desorientado, no sabes si caminas, te tropiezas. ¿De qué sirve una lámpara si no la enciendes, si no la pones delante tuya, si no dejas que ella te enseñe cuál es el camino? ¿O de qué sirve un camino? Hay otro momento, ¿no? Bueno, Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no? Y Jesús mismo dice, yo soy el camino. ¿De qué te sirve conocer el camino
si no lo estás transitando, si no lo estás caminando. A eso me refería antes. O sea, no es una relación intelectual, es una relación directa sin intermediarios. Algo que yo he aprendido este año es nada puede sustituir la voz de Dios en mi vida. Amén. Absolutamente nada. Porque si yo dependo de tus predicaciones, Javi, el día que tú no prediques, yo no escucharé a Dios. Claro, claro. Si yo dependo de los estudios bíblicos que pueda dar Oscar, no sé qué, los miércoles para escuchar la voz de Dios, el día que venga una pandemia y no haya escuela bíblica los miércoles, Ya lo hemos liado. no escucho a Dios. Sí. En cambio, si yo escucho a Dios de manera directa, pues el contexto, aunque no me ayude, aunque se me quiten las predicaciones, se me quite la escuela bíblica, se me quite el otro, la voz de Dios sigue ahí, porque yo no dependo de intermediarios. Es muy útil para mí escuchar a Dios a través de ti, a través de Oscar, a través de los predicadores, a través de podcasts, a través de cosas. Es muy útil, pero eso no debe sustituir la voz de Dios en mi vida. Porque lo hemos dicho antes, el maná cada día y lo de ayer no me sirve para hoy. Y no es que la voluntad de Dios cambie, pero a veces sus órdenes sí. A veces te dice a la derecha, a veces te dice a la izquierda. Y quiero un ejemplo bíblico, perdón, para entenderlo bien. En Deuteronomio, en el mismo Deuteronomio, en el mismo capítulo, Dios va a decir dos órdenes diferentes ante un contexto aparentemente igual. Capítulo 1, versículo 20-21. ¿Vale? Es un momento en el que está el pueblo a punto de entrar en tierra de promesa, etcétera, etcétera. Bueno, el contexto de Deuteronomio. Y Moisés dice, habéis llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mirad, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de vosotros. Y aquí está la orden. Id y tomad posesión de ella, como os dijo en su promesa al Señor, Dios de sus antepasados. No tengáis miedos ni os desaniméis. Y aquí, si la gente sigue leyendo, lo puede ver en sus casas con calma, el pueblo no ataca, ¿vale? Porque somos desobedientes, no ataca. Y entonces en el versículo 42, el mismo Dios que en el 21 había dicho, id y tomad posesión, dice, no ataquéis. No ataquéis porque yo no estoy con vosotros. Si insistís en ir, vais solos. Entonces, cuando yo leí esto, me di cuenta de atacar y no atacar es irrelevante hasta que Dios ha dicho algo. Tú decías, no solo el pan vivo, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que hasta que Dios no dice algo, atacar puede ser un error o puede ser el mejor acierto que tú puedas tener. Por eso necesitas esa relación viva y escuchar lo que Dios te dice hoy. Porque a lo mejor ayer te dijo ataca, pero hoy te dice no. Y tú estás atacando porque estás comiendo el pan duro que comiste ayer, porque no estás siendo sensible a la voz de Dios que te está intentando guiar. Me voy a un ejemplo de Jesús. Jesús a mucha gente le dijo, ven y sígueme. Deja todo, ven y sígueme. Deja todo, ven y sígueme. De hecho hay un hombre que le dice, bueno, yo te quiero seguir, pero espera, tengo que enterrar a mi padre. No, pero los muertos entienden los muertos, tú sígueme, déjalo todo. Pero luego en Marcos 5 te encuentras un hombre endemoniado que Jesús le sana y le dice, quiero dejarlo todo, me voy contigo. Y dice, no, tú no me sigues, tú no. Tú te quedas aquí y le vas a predicar a todo tu pueblo. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Lo tengo que dejar todo? ¿Me tengo que quedar? No. Tienes que preguntarle a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Oír su voz. Exacto. Y cuando escuches su voz, entonces podrás obedecerla. Si no estás obedeciendo, pues otras voces y estás dejando que la voz de Dios sea reemplazada, sustituida por otra voz. Estamos llegando al final de este tiempo de diálogo, creo que bastante nutritivo, pero solo es una parte del diálogo. Nosotros estamos abriendo y ahora vamos a proponeros que vosotros continuéis en los grupos. Antes, quiero remarcar algunas de las cosas que se han dicho así a modo de titulares. Se nos hablaba, por ejemplo, de tener hambre de alimentarnos de toda la palabra, de una dieta global, toda la palabra, no solo una parte, y de la importancia de tener hambre. Si no tenemos hambre, se nos indicaba la oración como medio de, pues buscamos a un pediatra cuando un niño no tiene hambre, vamos a buscar en oración al Padre para tener ese hambre, siempre y cuando no sea que nos estemos llenando de cosas inadecuadas. En tal caso, lo que tenemos que hacer es dejar de comer esas pipas y esperar a que llegue la buena comida. Y el Espíritu Santo es nuestro dietista. Tenemos que ser guiados por Él, porque la palabra es amplia, la comida es amplia, hay muchas cosas que comer. No todas son útiles en todo momento. Veíamos al diablo mal utilizando la palabra de Dios. Se nos hablaba de la importancia de meditar, de rumiar la palabra. Es un proceso. No necesariamente la palabra va a generar un efecto inmediato,
hay que rumiarla, hay que mascullarla. Que estar lleno, como hemos insinuado a lo largo de las pipas, no es lo mismo que comer bien. Claro. Podemos estar llenos, tener la sensación de estar saciados, lo que hablábamos del efecto placebo. Yo ya no necesito comer más, no necesito... Pero a lo mejor no estás bien alimentado, necesitas madurar. No solo vivir de lo que otros te ofrecen para comer, sino aprender a cocinar, hacer la compra. Hay un momento en el que incluso nosotros empezamos a dar de comer a otros, ¿no? Hay un proceso. Con el maná veíamos esa necesidad de comer el pan de forma diaria, de buscarlo, de tomar iniciativa, de no esperar que nos lo traigan, sino salir nosotros a buscarlo, y la importancia de metabolizar la comida, de hacer que se encarne en nosotros, de que deje de estar solamente escrita en este libro y parte a formar una parte real y vivifique nuestro espíritu. Terminábamos con esta, lo voy a coger como titular también, con este: nada puede sustituir la voz de Dios en mi vida. Toda esta reflexión, todo este diálogo es, como os decía, una primera parte. Os vamos a invitar ahora, con un par o tres de preguntas, a que en grupos pequeños continuéis vosotros el diálogo. Gracias, Javier, gracias, Josué, y seguimos con nuestro diálogo en los grupos. Que el Señor os bendiga.